Buenas noches. Con un poco más de ropa de la que estamos acostumbrados a llevar durante los últimos meses, se inicia en este momento una nueva temporada de La Cuenta Atrás, programa de GTM Televisión, donde, si ustedes lo deciden, a partir de ahora nos vamos a encontrar todas las noches, de lunes a jueves, a las 21:30 horas. Comenzamos hablando de aquellas noticias que vamos a introducir en nuestro programa de hoy. La vocación de la política debe ser el servicio y la atención a todos los ciudadanos. Durante los últimos meses no ha sido así. Hemos estado nosotros más pendientes de todos los partidos políticos y de cómo se gestionaba finalmente una fórmula de gobierno viable. Hoy ya existe esa fórmula, ya contamos con gobierno, tenemos ministros y le vamos a plantear a nuestros tertulianos y también a nuestros vecinos, a los murcianos, qué piensan sobre el nuevo gobierno. Y por supuesto, con un ojo puesto en Estados Unidos, donde se inicia ahora aquel proceso que nosotros comenzamos a vivir el pasado 19 de diciembre de 2015 y que esperamos que allí se desarrolle con mayor celeridad y con mucha más suerte para una de las partes. Comienza aquí La Cuenta Atrás. Y para repasar estos y otros temas de actualidad, contamos con los tertulios que son habituales ya en La Cuenta Atrás. Veremos esta temporada a personas conocidas de temporadas de ediciones anteriores y también a nuevos invitados que nos van a permitir conocer con mayor profundidad cuál es ese crisol de opiniones que los murcianos tienen sobre los temas de actualidad. Comienzo presentándoles a mi izquierda a Beatriz Peña, periodista y profesora de la Universidad Católica San Antonio. Buenas noches, Beatriz. Buenas noches. Bienvenida Isabel. a La Cuenta Atrás en este primer programa y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Isabel. Francisco Álvarez, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcantarilla y portavoz del Grupo Municipal en aquella corporación. Alguien que ha participado desde el primer momento en la creación y el asentamiento del partido en nuestra región y que seguro nos va a aportar un buen punto de vista desde esa experiencia. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Isabel, y muchísimas gracias por haber contado conmigo para esta nueva etapa. Y por supuesto te contaré todo aquello que creamos que es interesante para los murcianos. Muy bien, así nos encargaremos los demás de Claro. que sea. Una cara ya conocida de La Cuenta Atrás, Javier Adán. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de estar Periodista aquí. y, por supuesto, profesional, polifacético, al que basta con plantearle un reto para que responda a él y rápidamente nos demuestre cuál es su talla profesional y humana. Bienvenido y muchas gracias, Lo haremos Javier. lo mejor posible. Y, por supuesto, no podía faltar en un primer programa conmigo Manoli Marín, la presidenta de la Organización Murciana de Mujeres Empresarias y también de Mujeres Profesionales, que viene también a aportar esa visión de empresaria y de mujer que tanta falta nos hace en determinados ámbitos de la actualidad. Buenas noches, Manoli. Buenas noches, gracias por contar conmigo, Isabel. Pasamos a conocer los titulares del día de manos de José Carlos Cubí. Bienvenida, Isabel, bienvenidos todos nuestros tertulianos y bienvenidos todos aquellos que estáis ahí en casa. Bienvenidos a vuestro programa, a La Cuenta Atrás, donde analizaremos desde el punto de vista de la política, de la economía, de la sociedad y de todos aquellos temas que os preocupan de verdad. Vamos a empezar en primer lugar contextualizando climatológicamente, porque habréis notado ayer y hoy que hace un poquito más de frío. Todos lo hemos notado. El descenso de las temperaturas nos han llevado a abrir los armarios y buscar el abrigo. Es más, sepan que esta noche se prevén las primeras heladas y que mañana la sensación térmica que sentiremos será parecida a la de hoy. Es decir, tendremos frío. La vacuna de la gripe será gratuita para aquellas personas que están incluidas en los grupos de población recomendados, ya que la vacunación es la mejor manera de prevenir esta enfermedad. De las dosis adquiridas, 250.000 son para aquellas personas con inmunidad normal y el resto tiene carga reforzada. Personas mayores de 85 años que necesitan una dosis más elevada.
la campaña, a pesar de empezar hoy, está abierta durante los próximos meses, es decir, que no es que se acabe en unos días, sino que durante toda la campaña gripal, que dura hasta la semana 40, que suele ser a finales de marzo o abril, está abierta la campaña de vacunación. Es decir, que en cualquier momento se pueden vacunar las personas. Todo aquel que lo desee también lo puede hacer. Y ahora nos vamos hasta Ucomur. Esta mañana hemos estado con ellos en un desayuno informativo. España ha sido, en los últimos informes de la Unión Europea, el primer país en reconversiones mercantiles hacia cooperativas, el primer país, y no se nos olvide tampoco que dentro de España la Comunidad de Murcia en los años anteriores ha sido la primera comunidad española, por tanto Murcia es la primera región, ha sido la primera región europea en transformación de empresas mercantiles en cooperativas. El proyecto europeo Saving Jobs trata sobre la transmisión de empresas en crisis a sus trabajadores, bajo la fórmula de la cooperativa. Durante todo el día de hoy, Murcia se convierte en la base de un seminario internacional sobre este proyecto. El objetivo, que los países europeos participantes aprendan sobre la experiencia española y compartan su propia experiencia. Por cierto, que esta mañana el Info ha hecho entrega de los diplomas a los 3 emprendedores del mes correspondientes al tercer trimestre del año. Se trata de 3 empresas que nada tienen que ver entre ellas salvo la ilusión que han puesto en su proyecto. De esta forma se convierten en candidatos a empresario del año. Un premio que está dotado con 12.000 euros. El de hoy es un reconocimiento al esfuerzo y un empujón para seguir adelante. Son premios los mensuales que simplemente tienen el reconocimiento, un diploma, pero que entran en la disputa del premio Emprendedor del Año. En este caso sí es un premio económico patrocinado por la empresa CLH de 12.000 euros y que le permite a la empresa no solamente ese reconocimiento y ese premio económico, sino también el impulso y la promoción a nivel internacional. Una noche fría, pero que puede ponerse calentita desde el otro lado del charco. Hillary, Trump... Las elecciones están servidas en Estados Unidos. Tenemos un ojo mirando hacia allá. En tan solo unas horas se celebrarán las tan sonadas elecciones americanas que llevarán con su resultado nuevos rostros a la presidencia de la Casa Blanca. Parte del mundo. Por lástima, algo que a mí no me gusta, pero Estados Unidos tiene tan potencia mundial, tal repercusión que lo que pasa en Estados Unidos nos afecta a todos. Y una lástima que los 2 candidatos sean oligarcas, expoliadores, explotadores y ni Trump ni Hillary, que Hillary ha permitido barbaridades en Libia, en muchos países africanos. Para mí ambos candidatos son bastante poco buenos. Según si sale Trump, puede perjudicando un poco también, y el tema de los inmigrantes, si quieren ir para allá o quedarse, es que no van a poder ir. No, sí, yo supongo que eso a nivel de globalización nos afecta a todos, no solo a los murcianos, es que afecta a toda Europa. Claro, porque todo lo de alrededor te afecta, pues eso también. Porque como ellos además llevan el control de muchísimas empresas, los lobbies de presión y todo eso, económicamente, políticamente, eso nos afecta a toda Europa. Como afectarnos, los resultados al final nos terminan afectando, pero no veo tampoco que sea un problema que nos puedan nosotros tocar así de primera. Yo pienso que en general a toda España, no solo a los murcianos, pienso. Pero para mí yo pienso que Estados Unidos es como la potencia mundial y lo que ahí se decida repercute a todo el mundo. Ya no solo específicamente a los murcianos, sino en general. Igual de segunda o de tercera, es cuestión de ir mirándolo ya. Pero sí nos afecta, pero bueno, tampoco podemos poner nosotros mucho más remedio. Preocuparte las nuestras, pues imagínate las de allí. Claro que me afecta, claro, en todo, es muy importante, son las más importantes. Yo creo que no, la verdad, no sé por qué nos tiene que afectar, la verdad. Miramos a Estados Unidos, sí, pero sin quitar el ojo de nuestro país. Hemos salido a la calle para conocer el parecer de nuestros vecinos sobre los nuevos ministros. Bueno, me parece muy bien. No los conocemos todavía, pero bueno, como la gran mayoría sigue, pues me imagino que seguirán la misma política, la misma trayectoria. Pues hombre, no los conozco, no puedo opinar ahora mismo nada de ellos. Supongo que los habrá elegido porque son capaces de hacer su trabajo. Pues me parece bien. Se necesita experiencia ante la situación que tenemos y bueno, pues ya veremos lo que hacen.
El nombramiento de estos ministros, pues yo creo que un poco más de lo mismo. Yo creo que es una continuidad con lo que había anteriormente. Vamos a esperar a ver si alguno nos sorprende. Pero yo creo que no espero un gran cambio, ninguna gran cosa. Esto es lo que algunos ciudadanos opinan sobre los nuevos dueños de las carteras de los ministerios. Pero sepan también que, según el CIS, la crisis interna une al PSOE y Podemos le arrebata el segundo puesto. El CIS apunta a que si ahora hubiese elecciones generales, los socialistas obtendrían un 17% de los votos, mientras que el partido de Pablo Iglesias lograría un 21,8%. Este resultado supondría para el Partido Socialista una caída del CIS de 5,6 puntos respecto a las elecciones del pasado 26 de junio y una subida de Podemos de 0,7 décimas. Y esta noche abrimos con una invitada muy especial. Ella es Alicia Barquero, directora general de Igualdad, precisamente en la Semana de la Igualdad. Es conocida por muchos de ustedes, ya que, como decimos en nuestra región, no para. Como decíamos, les hablamos de Alicia Barquero, directora general de la Mujer. El mes de noviembre se viste de morado. Es el mes en el que gritamos basta. Es el mes en el que nuestras voces se unen para luchar contra la violencia de género. De este tema y de otros hablaremos hoy con ella. Pero preferimos que una mujer. Y por ser el primer programa, hoy vamos a empezar con muy buen humor y con buenos humos. En la era de las redes sociales, cualquier cosa se viraliza, también el humo. Con buenos humos se cura todo en nuestro país. Vean, como les decíamos, la imagen que se ha situado entre las más enviadas por WhatsApp este fin de semana. Pues hasta aquí el sumario. Yo no sé, Isabel, qué te habrá parecido, pero desde luego nos sirve para comenzar con muy buenos humos nuestro programa de hoy, nuestro debut. Sobre todo para comenzar con una sonrisa. Muchísimas gracias, José Carlos. Y creo que tenemos ya un tema de partida, saber concretamente qué es lo que nos parece, qué les parece a nuestros contertulios de esta noche el nuevo gobierno recientemente creado, nombrado por el presidente señor Rajoy el pasado jueves. Comenzamos por Beatriz. ¿Qué te parece ese nuevo plantel, esa propuesta para los próximos 4 años que nos ha hecho llegar el Partido Popular hace unos días? Bueno, pues yo por lo que he podido leer, he podido escuchar y he podido ver distintas opiniones, me parece que ha intentado apostar por lo seguro, ha buscado ministros con un carácter muy templado, muy tranquilos, que en los medios de comunicación no creen disonancias, también ministros con los que él se lleva bien, que tiene confianza, que le dan fe. Algunos de ellos están muy preparados, porque he visto sí que ha respetado poner gente preparada, pero vamos, por las declaraciones que ha hecho, por ejemplo, Soraya Sáenz de Santamaría, sí que hacen un poco propaganda de que van a ser más dialogantes, de que van a dialogar con otras fuerzas políticas, eso estará por ver, porque sí que me parece que en general en la política española hace falta crear una cultura del diálogo y olvidarnos de errores pasados y de la época de Franco. Es decir, hay que partir ya de que estamos en democracia, de que ya llevamos muchos años en democracia y de verdad lo que hay que hacer es escucharnos y apostar por, de verdad, buscar soluciones conjuntas, dejarnos de que cualquiera lo hace mejor, sino voy a escuchar y me parece que ese, si de verdad lo hace, Rajoy, que está por ver que lo haga, si une las fuerzas en ese sentido con estos ministros y escuchan a PSOE, Ciudadanos y Podemos, es decir, si de verdad se escuchan y si de verdad se empiezan a hacer cosas buenas para el país, pues yo creo que va a ser una buena sinergia. Si seguimos como siempre, que cada uno barre para su casa, pues seguiremos igual desunidos y con problemas y criticándonos unos a otros. Entonces, a ver si, por cómo se ha desarrollado todo, se han dado cuenta que se necesitan unos a otros y a ver si arrimamos ese hombro. Pero me parece que puede ser una oportunidad para bien. Es todo un guiño a Ciudadanos, ese titular que se ha repetido una y otra vez, de que son algunos de ellos las personas que participaron en el acuerdo alcanzado con Ciudadanos de cara a la constitución del nuevo gobierno, de cara a las votaciones en
en el Parlamento. ¿No te parece, Francisco, que en realidad estaban diciéndole a Ciudadanos vamos a contar con vosotros, no os preocupéis que os tenemos presentes y vamos a incorporar todos esos puntos? Sí, de hecho en algún momento se llegó a hablar en alguna emisora nacional de que se habían hecho ofertas concretamente a Juan Carlos Girauta y incluso al propio Albert Rivera, ¿no?, de entrar en el gobierno, cosa que no era así, ¿no? Pero bueno. Si ¿No es el estilo de Ciudadanos? No, por descontado. Como todo el mundo debe de saber, nosotros pactamos, pero siempre sobre las cosas, sobre los temas, no sobre los sillones. Ciudadanos no ha sido elegido, en este caso, por ningún ciudadano para gobernar, puesto que solamente tenemos 3.200.000 votos. Y, lógicamente, nos han elegido para que, al no haber mayoría absoluta, las políticas se tengan que compartir y se tengan que negociar. En este caso, pues sí, hacer un bien, en este caso a Fátima Báñez, que ha participado en todas las negociaciones con Ciudadanos, realmente ha sido muy dialogante. No nos gusta tanto la figura de la señora Cospedal, es menos dialogante, vamos a decirlo así. Y sí que también, pues en este caso, el nuevo ministro portavoz, pues también es una persona que hasta ahora ha demostrado pues un talante amable, afable, y esperemos pues que esto dé un resultado. Vamos a darle los 100 días de rigor que se merecen, a ver qué ocurre. Pero claro, nosotros por descontado y damos ya por hecho que no podemos dejar más tiempo, que pase ni un solo día más, puesto que los presupuestos tienen que estar en Bruselas en 20 días aproximadamente, y lógicamente pues habrá que correr. De todas maneras, ya a ellos se tiene que sumar el PSOE, cosa que esperamos. De todas maneras, que a Ciudadanos yo creo que le ha venido bien el que se haya formado gobierno, que no se haya ido a unas terceras elecciones, porque según el barómetro del CIS que hemos conocido hoy, pues resulta que también les daban pues que prácticamente un 1% de pérdida de intención de voto. Entonces, Ciudadanos hubiese estado en una posición de mayor debilidad frente a esas terceras elecciones, porque siempre se habla del Partido Socialista y en realidad Ciudadanos ahora mismo le viene muy bien estar un poco del cuello del Partido Popular y ser garante de que los 150 puntos que se firmaron de gobierno pues sigan adelante, y tener 4 años por delante para que no esa intención de voto de quienes supuestamente se le ha calificado de que salieron del Partido Popular no vuelvan de nuevo al Partido Popular, ¿no? O sea que es una situación buena para Albert Rivera ahora mismo. No, yo en este caso tengo que negar la mayor, porque no entiendo que esto se produzca así. Es decir, si todos coincidimos en que hay un hundimiento del Partido Socialista, en este caso el CID da 5 puntos, a mí me parecen pocos, dada la actual situación del Partido Socialista. No es porque me guste a mí que el Partido Socialista pierda 5 puntos o 25, ¿no? Y no creo que esos votantes se vayan todos a Podemos, es decir, porque todos hemos visto que hay muchísimos militantes del Partido Socialista que están totalmente en desacuerdo con las políticas de Podemos, de que si conceder que se haga un referéndum en el País Vasco, otro en Cataluña, de llevar a España a una república federal, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas que Pedro Sánchez ya tenía medio amasadas, ¿no?, con Pablo Iglesias, ¿no? Entonces no creo que esos votantes socialistas que se han perdido se vayan todos a Podemos, y tampoco se van al Partido Popular. Entonces, no sé qué otra, qué otra opción. Entramos en materia después de que Manoli Marín nos diga su opinión sobre que 5 de 14 ministros sean mujeres, el resto hombres. Bueno, un número muy pequeño, bajo... Insuficiente, ¿verdad? Insuficiente. Iba a comentar antes que podríamos dejar de hablar de políticos y más de políticas, pero de políticas reales, de contenidos, ¿no? De contenidos, de acuerdos. Es un momento de llegar a grandes acuerdos. Es un momento de aunar todas las políticas y de consenso. Entonces yo creo que Mariano Rajoy sí que es verdad que ha puesto pocas mujeres, que se debería... Se ha quedado corto. Se ha quedado corto, eso es verdad. Y seguro que hay mujeres muy válidas dentro del partido, seguro que sí. Pero bueno, estamos en unos momentos muy complicados, yo creo que más de contenidos que quizá de ver cuotas o ver números, que también es muy importante, pero por eso importan las políticas que se vayan a hacer ahora, ¿no? Las políticas que vayamos o que se vayan a negociar. Me parece muy interesante el consenso que han tenido o que están obligados a tener con Ciudadanos, obligatoriamente para tener esa estabilidad política, y después el acuerdo que se vaya a conseguir con el resto de partidos políticos. Y en esos acuerdos políticos, en esas políticas está la igualdad, seguramente, porque ya lo han abanderado algunos de los partidos políticos, temas de igualdad, temas de conciliación, temas de más visibilidad de la mujer,
y ahí es donde tenemos que intentar que se lleguen a esos acuerdos y que no solo quede en una fachada o en un titular. Entonces yo pienso que se están dando pasos, yo creo que se están dando pasos y creo que vamos en buen camino, pero sí, bajo mi punto de vista, deberíamos ir más rápido. Francisco, ¿cómo se vive desde una comunidad autónoma todo este proceso de negociación en el que Ciudadanos ha estado desde el primer momento, desde el 21 de diciembre prácticamente, trabajando, tratando de aportar y desarrollando un papel destacado con respecto a otros partidos que entraban en otras dinámicas diferentes? ¿Cómo llega eso a Murcia? ¿Cómo se vive eso desde un puesto de concejal, desde un cargo dentro de un partido a nivel regional? Yo, más que como concejal, como miembro de la ejecutiva, de la directiva, en este caso de la región de Murcia, es como me llegan más este tipo de cosas, ¿no? Pues lógicamente los partidos a estos niveles lo que hacen son negociaciones, lógicamente, del Comité Ejecutivo Nacional, y se reúnen pues con los miembros, tanto en este caso inicialmente, como todos sabéis, pues hubo un preacuerdo con el Partido Socialista, luego este no llegó para la investidura, luego se pactó con el Partido Popular, siempre pues buscando, ¿no?, la mejor solución, ¿no?, para lo que los ciudadanos de este país necesitaban. Y entonces, ¿cómo nos llega eso a nosotros? Pues nos llega pues a través de los comentarios de los compañeros que están allí en Madrid. Entonces, no es que te consulten, no es que te digan nada, pero bueno, se hacen comentarios de por dónde van las negociaciones. Entonces, pues en una charla de café, pues tú comentas pues también más o menos. ¿Y algo que podamos conocer aquí de manera extraoficial? Es que no hay nada. No, pero por pura lógica, a la región de Murcia se le traslada, entiendo yo, que una situación de tranquilidad, ya que en el gobierno, aunque no esté ningún miembro de Ciudadanos dentro del gobierno de Mariano Rajoy, pero que sí que se va a gobernar con el apoyo de Ciudadanos, ¿no?, en todo momento. Hay un pacto que podemos decir que prácticamente va a ser ya de legislatura, con lo cual eso trasladado a la región de Murcia en la situación de quizás de cierta inestabilidad que se podía vivir por el continuo control que estaba haciendo Ciudadanos, especialmente al Partido Popular, pues que yo creo que ahora se relajará esa tensión, ¿no? Entiendo. No, que va, ni muchísimo menos, ni a nivel de la región de Murcia, ni a nivel de un municipio, ni a nivel del gobierno de la nación. Pues les amenazarán con otras elecciones y entonces igual pierden. Ciudadanos, si comete algún error, es el de amenazar. Ciudadanos lo que tiene que hacer es poner encima de la mesa cuáles son sus propuestas, cuáles son sus ideas y, por supuesto, tratar de consensuarlas. Nosotros no podemos llegar y decir, oye, vamos a gobernar nosotros, pues nosotros no hemos sido los elegidos. Nosotros sí podemos decir, oiga, si usted quiere contar con nosotros, pues lógicamente tendrá que contar también con nuestras políticas y tendrá que adaptarse un poco a aquellas cosas que nosotros entendemos y siempre en lo que se pueda llegar a un acuerdo, no en aquello que nosotros podamos imponer, porque si llegamos al chantaje al que se han ido tradicionalmente los partidos nacionalistas, que se han acostumbrado en este país a gobernar conjuntamente con el gobierno que había en minoría en el Estado, en este caso en la nación, y siempre pues a cambio de dinero. Es decir, si tú me mandas 1.000 millones de euros, pues yo te apoyo en tal o cual cosa, olvidándome de cuáles puedan ser mis ideologías. No, Ciudadanos no ha venido aquí ni para negociar sillones ni para negociar 1.000 millones de euros. Ciudadanos ha venido aquí para tener un plan nacional de educación que se pacte con todos los grandes partidos, que sirva para más de una generación. Ha venido para intentar limpiar en la medida de lo posible la corrupción, y lo que no podemos nosotros es imponerle a nadie ninguna política. Siempre tendremos que tratar de consensuarla. Sí, pero desde el primer momento en el que se comienza la legislatura en la región de Murcia, por trasladar este acuerdo a nivel nacional, aquí sí que lo que hemos observado los ciudadanos y más aún los periodistas es que había una tensión manifiesta de ese control, en algunos casos que se parecía como excesivo, de Ciudadanos frente al Ejecutivo regional, ¿no? Y entonces no sé si estos acuerdos a nivel nacional pues pueden llevar a una relajación, y cuando digo relajación no me refiero a la parte más estricta de la palabra, es decir, si hay algún problema durante la legislatura, sino que en algunos momentos se dijo, se ha escrito y se ha publicado el que ustedes estaban pidiendo la cabeza de algunos simplemente por haber sido investigados, y en algunos casos como el de la propia, por ejemplo, la alcaldesa de Torre Pacheco, algunos más que podríamos recordar, su cabeza, porque estaban siendo investigados, cosa que además luego posteriormente pues los jueces han echado el asunto para atrás, y entonces hay esa inestabilidad que se estaba produciendo en el desarrollo de la actividad política parlamentaria en la región de Murcia. No sé si ahora, pues con esa paz en Madrid, pues se puede llegar a una paz mayor en la región de Murcia. No por centrar un tema en el caso de la alcaldesa de Torre Pacheco, sí es cierto que
desimputaron, por decirlo de alguna forma, en el tema administrativo, pero sí continúa la vía penal. Es decir, que en el caso este del dedazo, en este caso sí continúa la vía penal. Pero bueno, no es un caso concreto, es decir, no hay relajación de ningún tipo. También es verdad que cuando uno llega y en un principio, como sucedió hace 1 año y medio, tras las elecciones autonómicas, en donde teníamos pues, poco más o menos que la llave de la comunidad autónoma, pues parece que cuando pedimos cabezas lo estamos haciendo ya de una forma intransigente. No, lo que pasa es que hasta ese momento no había costumbre, nada más que había la costumbre de las mayorías absolutas a las que nos habían sometido durante 16 años el Partido Socialista y durante 20 años más el Partido Popular. Entonces la cosa ha cambiado. Oye, si tú quieres que yo pacte contigo, pues tendrás que ponerte de acuerdo conmigo. No te voy a pedir que sea en todo, pero oye, como ha pasado a nivel nacional, vamos a ponernos de acuerdo en una serie de medidas que sean válidas para ti, para mí y para todos. Así de claro, pero sin relajación de ningún tipo. Sí, es pero decir, una cosa es la novedad, perdón Isabel, una cosa es la novedad que había en un principio y otra cosa es que ya todo el mundo debemos de dar por hecho que nosotros vamos a pedir siempre limpieza democrática en este caso. O sea, Miguel Sánchez no se va a relajar a partir de ahora, hay menos comisiones de investigación y tal. Tú lo ves muy relajado, Javier. Creo que de la última el resultado es que se va a ir a la Fiscalía, es decir, yo no estoy en la Asamblea, fue antes de saberse el viernes estuve con él y me comentó que a la Fiscalía creo que se iba a ir con el tema de Valcárcel y Cerdá, como conclusión a la comisión de la desaladora. Pues iban a recibir una llamada de Madrid de Albert, de tranquilos, no apretas tanto el acelerador. Bueno, eso no está pendiente, creo yo, de esos temas. Para verlo. En cualquier caso, sí quería destacar que frente a ese punto de vista que Ciudadanos ha defendido, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel autonómico y municipal, de que estaban por pactar con la fuerza más votada, también durante estos meses han surgido otras voces que señalaban que si bien existía un partido, que era el Partido Popular, como la fuerza más votada, también habían otras fórmulas aritméticas que habrían permitido tener un gobierno en nuestra nación y quizá habrían podido evitar por lo menos una segunda elección. ¿Qué piensas tú sobre eso, Beatriz? ¿Crees que sería posible verdaderamente ponerse a hacer cuentas y encontrar una combinación suficiente para que entre los menos votados hubiera sido viable constituir gobierno? Pues es que pienso que es muy difícil que se pongan de acuerdo, es decir, lo que no estamos acostumbrados es a sentarnos y a buscar soluciones comunes. Teniendo interés por solucionar las cosas, no nos escuchamos, insisto. Quiero decir, no se llega a un acuerdo. Al final, lo que parece, o lo que da la impresión, es que cada uno lo que busca es el poder. Y se ha comentado mucho y finalmente se habla de carteras y finalmente... Es decir, tenemos, quiero decir, el mayor reto del que se habla ahora es el reto social, el reto de educación, el reto del paro, del trabajo, ¿no? Esos son los grandes retos que no han cambiado los ministros, ¿no? A mí me gustaría que hubiera iniciativas y se hablara de sacar la ley de transparencia para que de verdad hubiera una penalización grande a los políticos que fueran deshonestos y que se pusieran leyes y se pusiera una infraestructura adecuada para de verdad que no hubiera abuso en ese sentido, que en otros países hay. Y también que todos los partidos empiecen a hablar de listas abiertas. Es decir, ¿por qué eso ya no empezamos a hablar de esto? Es que hay que empezar a trabajar en la sociedad española la honestidad, pero a saco. O sea, me parece que es el tema. Yo vengo de Finlandia y estos países lo tienen claro. Es que si no tenemos honestidad no vamos a funcionar. Quiero decir, en las oposiciones hay mafia, se sigue haciendo mafia, sigue habiendo amiguismo, endogamia, el hijo del catedrático. Quiero decir, como sigamos así, a todos los niveles. Yo en mi área lo veo, ¿no? Me imagino que vosotros lo veis en el mundo de la empresa, lo veis... Todavía en determinados estamentos. Exacto. Entonces, quiero decir, hasta que no dejen a la gente honesta trabajar, subir, tener puestos de poder y gente que tenga ganas de hacer cosas por España, hasta que no lleguemos a ese punto, está vendido el pescado. Yo es que diría que hay dos cuestiones ahí con respecto a los retos que tiene el Gobierno de España ahora mismo. Uno, se empieza a cumplir hoy mismo con 3 ministros en Europa, de Guindos, Méndez de Vigo y el ministro de Exteriores, viendo qué es lo que va a ocurrir con ese ajuste de 5.000 millones que hay que hacer, o bien por una mayor productividad o bien por recortes, ¿no? Y eso yo lo relaciono con una noticia que hoy me ha sorprendido mucho también en la región, en el que dices, mira, por fin, parecía como una buena noticia, por fin vamos a estar otra vez al 100% de las ayudas máximas que nos pueden dar desde Europa. Ojo, esto es porque estamos en menos de un 75% de la media de
la renta per cápita de la Unión Europea. Es decir, porque somos muy pobres. ¿Y por qué somos muy pobres? Pues quizás, entre otras cosas, por esa endogamia que se da, por esa corrupción larvada que puede estar ahí. Es decir, una cuestión va con la otra. Y a mi juicio me gustaría que, además de negociar recortes, que no sean recortes, sino que sean aumentos de productividad, el Gobierno de España de lo que procurase también fuese que en su rango de influencia sobre las comunidades autónomas, pues eso, que nosotros pues que podamos ser más productivos. Este es un problema, a mi juicio, de falta de productividad en la región de Murcia. Por lo Son pronto, dos temas ahí. Sí, que es hemos muy visto que no despiertan el entusiasmo de la gente. En esa encuesta que nos ofrecía José Carlos Cubí al principio del programa, no veíamos precisamente a la gente entusiasmada con el nuevo gobierno, algunos por desconocimiento, otros por cansancio, otros por conformismo, pero lo cierto es que no despierta una ilusión especial. ¿Creemos de verdad, o creéis vosotros de verdad, Manoli, tú por ejemplo, que este nuevo gobierno se va a centrar definitivamente en hacer políticas y vamos a dejar de ver el espectáculo al que hemos estado asistiendo estos últimos meses? ¿Van a seguir produciéndose esas luchas de poder? ¿Le va a costar trabajo al Partido Popular adaptarse a este nuevo escenario de diálogo y de pacto al que tiene que adaptarse sí o sí, porque si no será inviable sacar adelante un proyecto de gobierno? El Partido Popular está obligado a cumplir esas medidas que le ha propuesto Ciudadanos. O sea que ya para cumplir esas medidas va a tener que ser flexible. Por lo tanto, está obligado sí o sí a ser flexible, si no va a ser una legislatura corta. Fíjate todo el tiempo que nos hemos tirado para investir al presidente. Imagínate para salir una ley. Es que yo estoy pensando ahora mismo, a partir de ahora, cuando digan, venga, vamos a sacar la ley, ese pacto por la educación que hemos hablado, que es tan importante. Esos recortes, que son muy importantes. Yo veo importantísimo cumplir con Europa, porque primero, si no cumplimos con Europa, no nos van a dejar más dinero. Si no nos dejan más dinero para funcionar, estamos en bancarrota, y eso es muy importante y no lo decimos. O sea, hablamos de educación, que es muy importante, hablamos de empleo, que es muy importante también, pero lo más importante es que el dinero nos siga viniendo de Europa, porque si no nos vamos a la bancarrota, las pensiones no se pagan. Por lo tanto, esos recortes que hemos comentado antes se van a tener que negociar. Recortes, ojo, o subir esa productividad que yo no lo haría vía subida de impuestos, porque te cargas la productividad y te cargas la productividad de un país, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ser un tema muy importante que negociar. De hecho, ya cuando la educación es otro y el empleo es otro. Cuando se llegó a un acuerdo con el Partido Popular para la investidura de Rajoy, una de las medidas que iban dentro de la 100 era precisamente el tema de los recortes. Ya conocíamos cuál era la propuesta de Bruselas y, bueno, Ciudadanos lo que proponía era, pues, por un lado, la expansión, ¿no?, de la economía, con el fin, lógicamente, de que en lugar de ser los 5.000 millones de recortes fuese vía ingresos, ¿no? No tenemos nada más que dos vías, una de dos: o generamos más recursos o recortamos de lo que disponemos, ¿no?, ahora mismo. Y la propuesta nuestra había una serie de medidas, un paquete de medidas, tratando por todos los medios de que vinieran vía recursos, es decir, vía mayores ingresos y no con subidas de impuestos, porque las subidas de impuestos no generan nunca actividad económica. No, pero es que esa mayor productividad sí que se está reflejando por parte de los empresarios, porque hoy mismo también el BBV, el informe, que además yo creo que son informes muy solventes, decía que la productividad para este año, o sea, que se iba a incrementar. Estamos hablando de un crecimiento del 3,3%, si no recuerdo mal, para este año presente. Es decir, que muy por encima de cualquier país europeo. Más, por lo tanto, mejor. Y tenemos, es cierto, que los vientos de cola que nos favorecen. Y para el próximo año también se había aumentado la expectativa, ¿no? Entonces estamos hablando de que eso está ahí, está funcionando. Yo, por otro lado, en cuanto a la duración del gobierno de Mariano Rajoy, yo creo que se dan todos los mimbres para que sean 4 años por lo menos. Cuando digo por lo menos, porque no descartaría una situación como la de este año en un 5.º año, ¿no?, como este año pasado. Porque quizás el escenario no varíe mucho. ¿Por qué esa estabilidad del gobierno de Mariano Rajoy? Pues lo diría, pues justo no quizás por sus méritos, sino por lo que no puede ocurrir. Por ejemplo, el Partido Socialista sabemos que está atravesando una situación, de un infierno total, ¿no? La mayor crisis de su historia. Sí, claro, y ojo, estamos hablando de un partido que realmente no solamente ha tenido opciones de gobierno, sino que ha sido un partido de gobierno.
gobierno. Y por lo tanto es una tragedia para todos. Y no ha terminado la cosa No, ahí. por eso, efectivamente. Luego, la situación de Podemos yo creo que es de una inestabilidad, como estamos viendo. A ver, empiezan ya con las luchas intestinas y ya veremos a ver hasta dónde puede llegar eso. Y luego la situación de Ciudadanos en la que dice, yo creo que a día de hoy, según los resultados del barómetro del CIS, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Por lo tanto, Mariano Rajoy ha decidido un gobierno en el que podría haber continuado con él mismo, porque tampoco hubiese ocurrido nada. Una cosa es que él tenga mala imagen para el ciudadano, que la mayoría de los... También es cierto que es mala imagen porque todos los ciudadanos le conocen. A los de Podemos a días de hoy les conocen menos, ¿no? Entonces, por eso ocurría el efecto con Izquierda Unida, cuando Garzón salía y decía, queredme menos y votarme más, pero en realidad es que había muy pocos que le valorasen a él, y entre los que le valoraban bien. Yo creo que a Mariano Rajoy es que, claro, le conoce todo el mundo y por eso se puede dar ese efecto perverso, pero que a día de hoy, pues ¿por qué va a cambiar absolutamente nada si con lo que he estado haciendo resulta que ha ganado las elecciones y más aún en unas segundas ha incrementado sus votos? Pues esto significa que 4 años de las mismas políticas porque la ciudadanía así lo quiere, y eso no quiere decir además que esto sea malo, sino todo lo contrario, ¿no? Veremos a ver si esos vientos de cola continúan, pues que seguiremos con un crecimiento que asombra a Europa. Desde luego era un reto en su momento ver cómo se resolvía esta situación, cuál era el papel que desempeñaban cada uno de los partidos políticos, y es cierto, creo yo, que a todos nos ha sorprendido un poco el desenlace final, por previsible que pudiera resultar, pues por todo lo que ha venido ocurriendo a lo largo del tiempo, ¿no? Han sido unos meses muy intensos de información, de actualidad política nacional, donde cada día nos desayunábamos con una noticia nueva, con alguna nueva cuestión que nos llamaba la atención, que por supuesto a los periodistas nos apasionaba muchísimo. No sé cómo habéis vivido vosotros todo este proceso. Yo te lo voy a decir desde lo que tú estás comentando, desde la parte que a mí me toca. A mí también me ha sorprendido, pero no el resultado, porque el resultado era el que tenía que ser, más o menos, sino el cómo. Es decir, todos hemos oído, o por lo menos el run estaba por ahí, de que el Partido Socialista, en este caso Pedro Sánchez, había acordado con Podemos, con Pablo Iglesias, tenía un acuerdo de gobierno incluyendo a los nacionalistas, es decir, que en el plazo de un año pues habría referéndum tanto en el País Vasco como en Cataluña, que incluso, no sé, una legislatura para convertir España, que es en una república, bueno, en fin, todas esas historias a las que había. Es decir, y el resultado ha sido que ha dividido al PSOE. Pero es que si eso lo hubiera llevado como él pretendía, y digo casi que seguro así, porque casi que lo reconoce en la entrevista que le hizo Jordi Évole en Salvados, más o menos, que si tenían que haber trabajado codo con codo, que si España era una nación de naciones, o sea, con otras palabras, pero vino más o menos a reconocer hasta ese gobierno Frankenstein que tenían ya medio previsto, ¿no? Los diputados de Sevilla, de Asturias, de Extremadura, del Partido Socialista, no hubieran votado eso, por mucho que se lo hubiera mandado la Ejecutiva Nacional, no el Comité Federal, porque él no pretendía llevarlo al Comité Federal, pretendía llevarlo a la Ejecutiva, donde sí tenía mayoría. La que él controlaba. Exacto, la que él controlaba, donde tenía un voto más. O sea, pretendía con la aprobación de la Ejecutiva llevar una propuesta de gobierno en donde entraba todo eso con Podemos, con los nacionalistas, con los independentistas, y estaban todos tan contentos. Yo creo que eso los diputados de Sevilla o de Huelva no lo hubieran votado nunca. No hemos el llegado resultado a es verlo. el mismo, pero por distintas vías. No hemos llegado a verlo, lo que sí tenemos claro es que el nuevo gobierno se enfrenta a determinados retos, entre ellos uno importantísimo, que es el reto del empleo. Hoy precisamente la Unión de Cooperativas de Murcia daba el paso adelante presentando un proyecto que resulta interesante de por sí, porque se trata de preservar los puestos de trabajo de aquellas empresas que se encuentran en crisis, y precisamente conocíamos de su presidente todos los detalles sobre este interesante proyecto, que creemos que viene a atender un ámbito que verdaderamente no estaba tan atendido como el de aquellos que se dedican a emprender después de haberse encontrado en situación de desempleo. Era Juan Antonio Pedreño quien presentaba el proyecto Saving Jobs. Reunión de representantes de las entidades europeas y españolas que participan en el proyecto Saving Jobs. La Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado ha escogido Murcia para celebrar este seminario europeo sobre proyecto. El motivo, el compromiso con la reconversión de empresas en cooperativas de trabajo de esta comunidad. España ha sido, en los últimos informes de la Unión Europea, el primer país en reconversiones mercantiles hacia cooperativas, el primer país, y no se nos olvide tampoco que dentro de España la Comunidad de Murcia en los años anteriores ha sido la primera comunidad española. Por tanto, Murcia es la primera región, ha sido la primera región europea en transformación de empresas
mercantiles en cooperativas. Participan representantes de Polonia, Dinamarca y Reino Unido, y por parte de nuestro país, Andalucía, Valencia, Cataluña y Navarra. Nuestro país tiene una gran trayectoria en transferencia de empresas a sus empleados. En los últimos 30 años, las empresas españolas han utilizado esta fórmula, ya sea por crisis y quiebras como por jubilación de sus dueños. Las transformaciones empresariales se han reducido y es lógico también que sea así, porque es un indicativo de que efectivamente la situación económica, pues lógicamente debe estar mejorando, porque cuando las cosas no mejoran es cuando se producen los cierres de empresas y las reconversiones, y cuando las reconversiones no se producen es porque seguramente la situación económica está mejorando o por lo menos se está manteniendo en un nivel adecuado. Y es verdad que estamos viendo una disminución importante respecto de las transformaciones empresariales en empresas cooperativas, pero nos alegramos. El objetivo de este seminario internacional es que los países europeos aprendan y compartan la experiencia española. Es un proyecto donde, bueno, básicamente lo que pretendemos es, en primer lugar, esta mañana, una toma de contacto de qué se está produciendo en este momento con las transformaciones empresariales en los diferentes países y en las diferentes comunidades españolas, una toma de contacto de todos los participantes del proyecto. Esta tarde habrá un seminario en los locales de Cajamar, donde habrá una ponencia impartida por Javier Sanz, de la comunidad de Euskadi, en este caso, un gran especialista en la transformación de empresas mercantiles en cooperativas, y donde posteriormente habrá 2 mesas redondas, donde los diferentes componentes del proyecto van a manifestar la realidad de las transformaciones empresariales en cada una de sus comunidades o en cada uno de sus países. El seminario se celebrará esta tarde en la sede social de Cajamar y será inaugurado por el presidente de COCETA y de Eucomur, Juan Antonio Pedreño. Importante proyecto. Con respecto al empleo, destacadísimo el papel que ha desarrollado la economía social en nuestro país durante los últimos años y muchísimas las tareas que tiene pendiente el nuevo gobierno en este sentido. ¿Qué os parece? Pues sí. ¿Qué prioridad? ¿A qué le damos prioridad? Porque hay que dignificar los salarios, volver a retomar derechos perdidos. Mira, primero ¿qué creéis más importante? Que yo creo que Juan Antonio Pedreño ha hecho una labor de potenciación del cooperativismo en la región de Murcia muy importante. O sea, de hecho, además, las responsabilidades que él ha tenido tanto a nivel nacional como europeo dentro del mundo del cooperativismo, eso. Hay una cuestión fundamental que se recoge en estas jornadas, ¿no? Es que la cooperativa es más difícil que destruya empleo, ¿no? Porque incluso se está más de una postura más propicia incluso a bajarse sueldos, etcétera, etcétera, con tal de mantener ese autoempleo. Pero tienen un punto de debilidad, a mi juicio. Claro, estamos hablando de que las cooperativas, que fundamentalmente en la región de Murcia, una son las de educación, otras las agrarias, luego sí que tenemos pues 2 atípicas que son muy grandes, una farmacéutica y otra en el mismo sitio en el que se va a hacer las jornadas, que es una entidad financiera, ¿no? Pero que lo que hablamos de donde se crea mucho empleo y se mantiene, pues es tanto en las agrícolas como en las de educación. Pero claro, en comparación por ejemplo, con las 5 grandes primeras empresas de la región de Murcia, quitada la cooperativa, estamos hablando de que el potencial de esas cooperativas no deja de ser algo que nos gustaría tener, unas cooperativas más grandes, ¿no? Porque para que pudiesen generar más empleo. Ojo, esto no quiere decir que no te puedas enfrentar a problemas. Yo soy del País Vasco, pues que veas que las cooperativas Mondragón, pues llega un momento en el que pasan por una situación muy difícil cuando fueron desde los años 50 creadoras y además un gran modelo, copia internacional de creadoras de empleo, ¿no? Pero bueno, que ese es el punto de debilidad que quizás también haya que afrontar, no solamente el asumir que los trabajadores pueden hacerse cargo de una empresa que está en una situación próxima al cierre y que ellos pueden sacar adelante el proyecto empresarial, sino que quizás pues eso, el tamaño y demás, pues sea algo a ver, ¿no? Pero vamos, que desde el mundo de la empresa, pues que lo puedes explicar mejor que yo, por supuesto. Yo creo que los grandes creadores de empleo en este país somos los autónomos y las pymes y las micropymes. Realmente la cooperativa, creo que la cifra era que creaba un 2 o un 3% del empleo de este país. Por lo tanto, es muy importante la creación de cooperativas, lógicamente, pero
sinceramente, los creadores de empleo somos autónomos y empresas pequeñas, ¿no? Es que, perdona, creo que si no recuerdo mal, un dato que dio hace un par de meses el mismo Pedreño, era que todas las cooperativas de Murcia, creo que no las incluía todas, quiero decir, por la farmacéutica, todas las cooperativas de Murcia, agrarias y de educación, facturaban en torno de 3.500 millones. Un dato que creo recordar que estaba ahí. Entonces, al hilo eso de que si tú coges las 5 primeras grandes empresas, facturan muchísimo más que eso, ¿no? Pero sí, bueno, es un fenómeno, disculpa. No, es un tipo de empresa que está ahí, que está muy bien, es una forma de hacer empresa y de autoempleo. Pero yo lo que siempre he demandado para la pyme y la micropyme y el autónomo es más flexibilidad laboral. Nuestro tipo de contrato, nuestra legislación laboral es muy rígida. Entonces nos encontramos con el problema de si tengo que contratar a un trabajador, ¿dónde lo encajo? ¿Qué tipo de contrato le hago? Este contrato no puedo, este trabajador no lo puedo contratar con este tipo de contrato porque tengo que mantenerlo al menos 6 meses. Entonces, si lo tengo que despedir, si no llega a los 6 meses y si no me hace falta, y esa inflexibilidad que tenemos con nuestra contratación debería de cambiar. Ciudadanos, como sabéis, llevaba una propuesta de un contrato único, claro, lleva una propuesta que es muy interesante. Muchísimo, además ha sido respaldado por la Unión Europea, tanto a nivel del propio Parlamento Europeo como de los tribunales europeos. Claro, y yo creo que el trabajador no somos pierde tan sus malos, derechos. es decir, perdón, Manuel, digo, no somos tan malos cuando estas propuestas que nosotros hemos traído como novedosas, que no las hemos inventado nosotros, que las están llevando a cabo ya. Tú antes hablabas de Finlandia, pero es que nosotros las traemos de Alemania, de Dinamarca, de países mucho más adelantados que nosotros, que son los que nos deben de servir de espejo, porque claro, y con perdón para los somalíes, pero no nos vamos a fijar en Somalia, nos fijamos en los países que nos llevan muchos años de adelanto, como hicieron los japoneses en su día, cuando acabaron la Segunda Guerra Mundial. Pues, ¿qué hicieron ellos? Pues, fijarse, ¿qué es lo mejor que se fabrica en el mundo? Esto, pues yo voy a hacer, el 10 de ellos es mi cero de partida. Pues, nosotros hacemos lo mismo, es decir, oye, ¿cuál es lo mejor que se hace en Dinamarca? Pues esto, pues vamos a intentar a partir de ahí hacerlo, sí. Yo creo Y yo creo que el trabajador no tiene por qué perder derechos, porque realmente es que hay mucha demagogia con esto. Contrato temporal, no hay indemnización, contrato fijo sí, no. O sea, los contratos temporales en nuestro país tienen indemnización cuando acaba el contrato. Sí que es diferente indemnización que un contrato fijo. Pero una empresa, un autónomo, lo que quiere cuando contrata a un trabajador es mantenerlo toda la vida. Claro. O sea, poder darle trabajo, porque eso quiere decir que su trabajo, que su empresa funciona. Entonces, si lo necesita un mes, como si lo necesita 2, que tenga su indemnización, la que sea, la que le corresponda, y ya está. Y no tenemos que diferenciar que si contratos temporales, que si contratos fijos, que si Europa nos tiene que penalizar porque en España se abusa de la temporalidad. Es que España no es diferente a otros países en cuanto al mercado laboral. Sí que es verdad que tenemos más altibajos por el turismo, por la agricultura, ¿no? que lógicamente necesitamos más mano de obra en determinadas épocas, que es diferente a otros países, pero fuera de eso, una empresa lo que quiere es contratar a un trabajador y mantenerlo. Como empresaria que eres, y tú como empresaria, y mi mujer también, que también lo es, ¿sabes? De la misma organización, Tere, ella no contrata en función de la legislación laboral. Si vende, emplea gente. Si no vende, por muy flexible que sea la legislación laboral, no mantiene a nadie. Es decir, la lógica es esa, es decir, actividad económica, generación de empleo. La legislación ayuda, dulcifica, como el azúcar en el café, pero realmente lo que hace que se haga más o menos contratación es la actividad económica. Si hay ventas, todos colocamos. De todas maneras, eso que sí que es cierto, volviendo a lo de las cooperativas, que es muy importante en la región de Murcia ese motor que generan, sin ir en detrimento de ninguno de otros de los modelos. Y ojo, yo creo que la presión fiscal, que es la que soportamos todos los que somos empresa, pues es quizás la que habría que revisar, depende de los niveles en los que estés, ¿no? Es decir, que no puede ser que las grandes corporaciones, las corporaciones gigantes al final tengan una presión fiscal menor, porque ¿cómo consiguen esa menor presión fiscal? Es que es evadiendo. No, es legal. Es decir, lo que pasa es que nosotros, los que somos pequeños, no tenemos para invertir suficiente para podernos desgravar. En este caso, hay un nivel tan alto de impuestos que el pequeño no puede invertir.
no puede crecer, porque decimos, es que hay mucha pequeña empresa, nos gustaría, todos los gobernantes lo dicen, nos gustaría que las pequeñas empresas fueran más grandes, si no nos dejáis con tanto fiscalidad, y no solo un con la nivel alto, fiscalidad sino tan que alta, además no en España podemos existe crecer. una doble imposición, es decir, existe la doble imposición, tú pagas por un lado el impuesto de sociedades, luego lo que queda de beneficio de esa sociedad, si lo repartes, si pasas al IRPF, vuelves a pagar del mismo dinero sobre el que ya has pagado. Entonces, mientras no corrijamos errores como ese y otros muchos que luego, tenemos, si heredas la empresa a tus hijos, vuelven a pagar yo también aumentaría la fiscalidad, presión fiscal Ojo, por la vía no de la subida de impuestos, aumentaría la presión fiscal como hacen los países anglosajones, es decir, por la vía de que todo el mundo se incorpore a pagar, es decir, por la bajada de lo que en este caso llamamos la economía sumergida. Y que la progresividad sea real, que la progresividad no sea justo inversa, como en algunos momentos te da la sensación de que es decir, porque para tener una buena planificación fiscal dentro de una empresa, lo fundamental es que tengas volumen. Voy a decir algo que es obvio porque aquí no estamos acostumbrados. Tú decías antes que cuando se inicia la legislatura, pues todo parecía que estábamos pidiendo cabezas, ¿no? Pues que no teníamos costumbre de ni siquiera pedir nada, o sea, ni de pedir la cabeza de un alfiler. Pero yo ahora diría, oye, si miramos los países anglosajones y hablando de la fiscalidad, cualquier país anglosajón tú devuelves un cheque o no pagas tus impuestos y vas a la cárcel. Claro. Y vas a la cárcel por la injusticia social que estás cometiendo. Es que primero y eso si lo pusiéramos aquí en España, por lo que tarda tendríamos que tener 1000 veces. cárceles, en vez de 50 tendríamos que tener posiblemente 1000 o Dios sabe cuántas, ¿no? Porque nuestra mentalidad... Yo ahí sí que me gustaría ser más rompedora. Me parece que todavía estamos en un modelo tan tradicional de la cultura empresarial, o sea, todavía estamos muy retrasados. Que no solo depende de que cambien las leyes y se mejoren, por supuesto. Me parece que no se ayuda a los autónomos, no se ayuda a las pequeñas empresas, que hay mucha creatividad por desarrollar y el gobierno ahí tiene que ser más creativo, que tira mucho a lo seguro. Y, por supuesto, o sea, estamos ahora en el plan europeo con los Smart Cities y todo eso y nos suena un poco la idea. Quiero decir, lo que se está preparando o se quiere preparar es ahora que los jóvenes sepan tener una mayor participación. Estamos todo el rato pensando que va a ser el gobierno el que nos solucione la vida. No es así. Somos los ciudadanos los que tenemos que presionar para que cambien las cosas. Y me parece que esa mentalidad nos falta. Pero es que nos falta esa mentalidad. Sí, pero yo lo único que pido desde el sector empresarial es que el gobierno no intervenga tanto a las empresas, al revés. Pero por eso que mismo. nos deje hacer, que no haga tanta legislación, ni tanta burocracia, ni tanto impuesto, o sea, al revés. Precisamente es que el liberalismo económico es eso. Son los empresarios claro. los que tienen que presionar más. Fíjate, yo pienso pero que eso no es tan sencillo, porque por ejemplo lo estamos viviendo en la región de Murcia, especialmente, y igual que en el resto de España, con lo que son las energías renovables, que resulta que al final acabamos viendo cómo desde un gobierno se acaba poniendo un impuesto al sol en España, y esto dices, esto parece como que fuese absolutamente demencial, ¿no? Es decir, se pasa de la incentivación brutal de un gobierno en el que decías, es mejor tener el dinero invertido en placas solares a tenerlo en el banco, porque me va a dar más, porque solamente por las propias ayudas, haya sol o no haya. Te garantizaban un 15% durante 35 años. Esto después se retrotrae y es al contrario, o sea, dices, ahora mismo pones una placa solar y resulta que o la declaras o te multo. Esas regulaciones tan tremendas que se están dando en los distintos gobiernos, a mí eso es lo que me parece que a efectos empresariales pues son coercitivos. Eso es lo que quita la creatividad. Claro. Pero insisto, es que estamos bajo un modelo que ya estamos sometidos. Por ejemplo, somos de los europeos de los que tienen más impuestos. O sea, totalmente. Pero vamos, es increíble. Si lo estudiáis y hacéis una comparativa, nos inflan a impuestos. Pero por decirlo así, las clases medias hacia abajo, porque cuando estás hablando de las partes más altas, es decir, sea a nivel empresarial, si tú facturas más de 1.000 millones, no te preocupes, que tienes las suficientes elementos, herramientas, o además herramientas absolutamente legales como para poder conseguir una presión fiscal que vaya, en algunos lo estiman hasta del 6 y el 5%, que esto es mejor casi que un paraíso fiscal. Mientras que si tú no estás en esos niveles, sino que estás en el caso de el que tiene una tienda, el que tiene una pequeña empresa tecnológica de 2 o 3 empleados, ese lo va a tener bastante difícil como para no tener una presión fiscal que no ande en el entorno del 25 o el 30%. O sea, es que esta es la realidad. Y la realidad es la que congela nuestro bolsillo
junto con el frío que ya se acerca, si me permiten hacemos un cambio de, una larga turno, cambiada, ¿no? Efectivamente, para hablar precisamente del tema de la salud, que es tan importante. Nosotros estamos poco acostumbrados al frío, parece que en cuestión de poco más de 24 horas vamos a tener ya las primeras heladas en la región de Murcia, y hoy precisamente se anunciaba que la vacuna de la gripe será gratuita para todas aquellas personas que formen parte de la denominada población de riesgo, los primeros que tienen que recibir esa vacuna para garantizar dentro de lo posible su salud y que no van a sufrir la enfermedad durante los próximos meses. Ya conocen el refrán, más vale prevenir que curar. Por eso, en un día como hoy, en el que se inicia la campaña de vacunación contra la gripe, este es el mensaje que quieren recordar para evitar que la enfermedad se convierta en un mal mayor. En la necesidad de que se vacunen todas las personas que están indicadas para evitar la enfermedad, sobre todo los mayores de 60 años, los pertenecientes a los grupos de riesgo, que son enfermos que tienen alguna enfermedad, menor de 60 años, pero que tienen alguna enfermedad crónica de tipo cardiovascular, de tipo bronquial, tipo de diabetes, y hay un apartado muy importante que también siempre no conseguimos las coberturas necesarias, que es el de los trabajadores sanitarios o el de los cuidadores de personas mayores y ancianos. Para todos ellos, la comunidad ha adquirido 280.000 dosis, de las cuales 250.000 son para personas que tienen una inmunidad normal. Un grupo de vacunas con carga reforzada, que son las personas mayores de 85 años que necesitan una dosis más elevada. A pesar de que la campaña se desarrolla hasta la semana 40, son muchos los que ya tenían su cita para hoy. Yo todos los años me vacuno, a partir de muchos años ya. Y me va muy bien, me va muy bien. Tengo una hija también que me aconseja muy bien, que es doctora en biología, y yo cumplo todos los años. Me viene muy bien porque no me constipo ni verano ni invierno. Tengo cita porque se pidió el otro día y bueno, vengo todos los años a vacunarme porque desde que me he vacunado no me he resfriado, ni me ha dado gripe, ni me ha dado nada. Aprovechando los pacientes que vienen a consulta programada, a la vez que le hacemos la revisión les ponemos la vacuna de la gripe. Y hay otros pacientes que cogen cita especialmente para la vacuna. A esos pacientes intentamos hacer una captación por si tienen algún riesgo de enfermedad cardiovascular, les tomamos la parte de la tensión, los pesamos y vemos si aparte de ponerle la vacuna detectamos algo para prevenir. El tipo de vacuna que se dispensa este año se estableció en febrero, a partir de la cepa que circuló el año pasado. Si existe una concordancia entre la vacuna que ponemos este año y la que circuló el año anterior, pues tendremos un gran éxito. Las pandemias o las epidemias, ¿por qué se producen? Pues porque muchas veces no coincide la vacuna que ponemos este año con la que circula. Entonces es una posibilidad teórica, pero que afortunadamente pues suele ser muy rara. Cada 15 o 20 años tiene lugar estas mutaciones del virus que hacen que la vacuna no sea tan eficaz como otras. En cualquier caso, está demostrado que las personas mayores que se vacunan tienen más defensas, sufren menos la enfermedad y se protegen de enfermedades cardiovasculares. A más de uno seguro que le han temblado las piernas viendo las imágenes de esas inyecciones. ¿Qué hacéis vosotros? ¿Os vacunáis contra la gripe? No, yo no. Yo tampoco, yo va a ser que no. Yo estoy librando. Cada año me inmunizo, o sea, la cojo, la pillo 10 días en casa, subiéndome por las paredes. Sin antibióticos ni nada, sufriendo la... Yo creo que a lo mejor la puerta gallola. El estilo de vida, comer bien, comer saludable, hacer un poco de deporte, rodearte de gente positiva y tener un proyecto de vida que te... Me gusta eso de gente positiva. Gente positiva, eso es necesarísimo. Sí. Eso es muy importante. Yo hasta ahora toco madera, no me he librado, no la he pillado. Yo desde hace un par de años sí que me vacuno, porque antes de eso tuve una de esas estupendas en las que uno como empresa tuve que estar la primera vez en mi vida como que 4 días en la cama, y de eso que dices, vamos, esto es una locura, y dices, no, ya no me vuelve a pasar. Y sí que es cierto que eso, si aciertan con la cepa, como estos 2 años al menos, por mi parte, que sí que hemos tenido suerte. Pero son cada vez más fuertes, ¿eh? No sé de dónde vienen, de Asia o de...
Sí, yo creo que eso, lo que dicen que algunas veces son los propios laboratorios los que dicen, oye, esto, el negocio, el accionariado tiene que ir para arriba, venga, suelta el bicho. Yo no lo discuto eso, pero también es verdad que sí que he oído por algunos sitios que los virus van evolucionando, por lo que sea, ¿no? Y además, por eso desaconsejan, ¿no?, que usemos los antibióticos indebidamente. Es decir, ¿por qué? Porque las propias medidas contra las que se está atacando aprenden a reaccionar frente al antibiótico. Entonces, y el antibiótico también te dejaba al lado. O sea, sí, claro. Bueno, y hablando de frío, que para nosotros es otra noticia, que venga a Murcia el frío, que tengamos que sacar la ropa de abrigo. Ya era hora, es el momento de hacer esas predicciones que todos hacemos de yo creo que este año no vamos a necesitar los abrigos, va a ser un otoño prolongado, va a ser más frío que el año pasado, vamos a ponernos en plan adivino durante los últimos minutos de la tertulia, si os como parece. Dice el dicho, ¿no? Año de nieves, año de bienes, ¿no? Pues sí, yo creo que en el ciclo normal de la vida hace falta que nieve. ¿Esperamos nieve este año entonces? A mí me gustaría. Que llueva, ¿no? Que llueva para el campo. Que llueva, eso claro. Sí, es un buen deseo. Yo estoy empezando a creerme lo del cambio climático, ¿eh? Y es una broma. Pero es que de verdad todos los años vamos a peor, menos lluvia, menos frío, sí, el verano entra antes, se va más tarde, no sé, hasta hace 2 días estábamos de manga corta. Es increíble. Pues yo sí que me lo creo. Y estoy en contacto con ecologistas y hago muchas cosas de voluntariado y tengo una amiga que es muy ecologista y realmente a veces los animales no se reproducen, o sea, hay signos en la naturaleza. Claro, no, sí está claro. Y la temperatura también. En Albacete estuve con unos señores, me dijeron que Albacete no tenía el frío que tenía los inviernos y tal. O sea, sí que está cambiando. Y en Finlandia también me dijeron que se había suavizado. Es decir, a nivel global yo creo que sí que hay datos científicos como para que nos lo tomemos en serio. Otra cosa es que el día a día ya nos traiga mareados y ya no pensemos en más, ¿no? Pero nuestros políticos enfrascados en sus luchas de poder, y cuando hay cosas más importantes como esto, por ejemplo, que es el cambio climático. Hablaremos sobre ello en la cuenta atrás. Sí. Adelanto ya que vamos a tratar el tema en la cuenta atrás y además... como mañana es el día, ¿no?, de las elecciones en Estados Unidos, debería ganar un candidato, pues Estados Unidos junto con China son las 2 grandes fábricas del mundo y los 2 grandes contaminantes, y los que precisamente evitan que se llegue o se implanten acuerdos como los de Kioto o los de Río. Son tanto Estados Unidos como China los que los frenan, ¿no?, para que esto no vaya. Porque es lógica. Un coste económico a las fábricas, si no quieren gastar. Ya que hemos sacado la bola de cristal, Beatriz, Hillary Clinton, Donald Trump. Pues mira, yo el mal menor Hillary, la verdad. Francisco. A mí por muchas razones me gustaría que ganara Hillary Clinton. Me gustaría que ganara por mujer, esa es la primera, porque sería la primera presidenta de Estados Unidos, mujer. Ya hemos tenido un presidente, en este caso de color, que ha sido Obama, ahora una presidenta mujer, que tenía que haber sido no ahora, sino hace muchísimos años, porque no tendríamos que estar a 2016 hablando de igualdad, ¿no? La igualdad la teníamos que tener superada desde el primer día, pero en fin, bueno. Por desgracia tenemos que seguir hablando de igualdad. Y bueno, pues por otro lado, porque también oía cuando preguntaban en la calle a los vecinos, es que sí que no afecta, sí que afecta. Es decir, porque Donald Trump es una persona que ya lo ha manifestado en sus políticas económicas, decía de cerrar las fronteras, ¿no?, para proteger el consumo interno, para favorecer la producción interna, con lo cual a nosotros que somos una región netamente exportadora de productos agroalimentarios, todo eso nos viene fatal. Claro. Javier. Pues que no gane Trump. Ahí vas. Aunque tengan que estar luego 10 meses negociando cómo se constituye un gobierno. Que no gane Trump. Porque en realidad nunca se habla de ese tercer candidato que siempre hay y tal, pero que como se supone que no tiene opción, ¿no?, por el sistema electoral, pues al final siempre allí acaba siendo ese bipartidismo, pero siempre hay un tercer candidato. Y, que fíjate tú, ni siquiera me acuerdo ahora mismo cómo corcho se llama. Pero bueno, ahí está. Sí. A mí Donald Trump me pone los pelos de punta, sinceramente. Sí, pues no hemos hablado de ello, pero... Pero yo prefiero Hillary porque es mujer, desde luego, y lo tengo que decir. Me gustaría ver una mujer presidenta de Estados Unidos, la primera potencia a nivel mundial. Y luego porque, bueno, Hillary yo creo que bueno, no sé si es un mal menor, pero yo creo que está preparada. ¿No? Sería estratégico que tuviéramos una mujer presidenta en Estados Unidos, una mujer primera ministra en Reino Unido y una mujer presidenta en Alemania, ¿no? Pues sí. Casi como que se feminizaría el gran poder internacional. Sí, eso, y un papa argentino, pues vea tú. No, pero sí que es cierto que yo creo que... Sí, porque papa mujer no puede ser. Sí, por eso sí, es lo único que la circunstancia esa de los exportadores
exportadores murcianos, que yo creo que sí que se verían, como ya se han dicho, han comentado, ¿no? Desde el vino a las carnes, etcétera, etcétera, porque estamos hablando de que Estados Unidos es un mercado muy difícil, en el que es muy difícil entrar, o sea que ya de por sí te son exigen complicados. una normativa, dices, no, sí es un mercado abierto, sí, un mercado abierto, pero resulta que para vender allí, resulta que tienes que cumplir una serie de condiciones que son tan estrictas, tan extrañas, que ni siquiera se les pide a los productores de allí, claro, a ellos no. Entonces, claro, te lo hacen muy difícil, ¿no? Y de hecho, por eso, grandes de las multinacionales que nosotros tenemos aquí mismo en la región de Murcia, pues les resulta dificultoso el entrar en ese mercado americano. Si ahora, que se supone que el mercado es abierto, hay todas esas circunstancias de dificultad, pues imagínate tú que viene este hombre además con esas ideas en las que los hemos visto, no hacía falta que nos la tamizasen las agencias de información, sino directamente escuchándole, pues se devolvían los pelos de punta y dices, pero ¿dónde vamos? ¿no? Se ha llegado a comparar, de hecho, una posible victoria de Donald Trump con el Brexit en Reino Unido, ¿no? Creo que probablemente fuese peor, ¿eh? O sea, efectos para España y para la región de Murcia, aunque lógicamente Murcia exporta mucho al Reino Unido, pero es que Estados Unidos era uno de los grandes retos que teníamos ahí, ¿no? Es un mercado inmenso. Muy potente además en términos comerciales y económicamente, porque estás hablando de que sí que, así como siempre se habla de China, de que son 1.000 millones, pero 1.000 millones, pero consumidores, estás hablando de 300 millones. Sí, bueno, China va evolucionando muy rápidamente, es decir, están pasando de ser consumidores 20 millones de personas a ser consumidores ya 500 de esos 1.500 millones de personas. Es decir, la evolución de China por semestres, es decir, vas hoy y vuelves en 6 meses y donde has ido ya ni lo conoces. Lo que pasa es que las diferencias culturales, aunque a pesar de que con Estados Unidos también tenemos muchas, las diferencias culturales yo creo que favorecerían el mercado hacia Estados Unidos más que a China. Es una especulación que yo hago, que luego igual resulta que los datos ahí pues dicen, no, la proyección, pero conociendo amigos además de la propia región de Murcia que están exportando allí, el mercado chino es un mercado muy complejo, que sí que tiene muchas potencialidades, pero hay veces que dices, bueno, yo recuerdo haciendo una investigación para un diario económico nacional con algunas de las empresas, tanto de Alicante como de aquí, por ejemplo, o sea, algo que aparece como que ahora no se habla, pero que dices, oye, China, para meterte, entre otras cosas, sabes que uno, depende del producto que tengas porque te lo pueden copiar y no hay ningún problema. O sea, esto así, directamente, una empresa de siliconas de Alicante, en este caso era de Alicante, decía, no, nosotros hemos cerrado la fábrica de allí, o sea, automáticamente en unos meses, después de ver, un par de años, después de ver cómo producíamos como tal, un día no vienen los trabajadores y resulta que han montado exacto, los mismos trabajadores por el día que trabajan contigo y por la noche y luego te el sistema de corrupción, que es algo que no se habla y que alguna vez sí que a nuestros amigos exportadores de aquí de Murcia tendríamos que decirles, oye, por favor, háblame a ver de cómo es eso. El sistema de corrupción para producir en China es terrible, es terrible. O sea, las propias fábricas, digo además con testimonios directos de gente que ahora mismo está allí, en empresas que estamos hablando de más de 1.000 empleados, en los que te dices, hombre, es que muy bien no sabes qué es lo que te hace pues el que lleva la parte fiscal, ¿no? Porque la fiscalidad allí también existe de una manera muy extraña, o la parte contable, es decir, como necesitas aún mucha parte de socio chino o alguien o gente de allí, porque tú no puedes controlarlo todo desde aquí. Entonces estamos hablando de ese tipo de empresa, vamos a decir que media grande, ¿no? Pero que se encuentran con esas dificultades y al final dices, no, si es que como, claro, está creciendo tanto, pues si crece, duplicamos de este año al próximo año, pues bueno, pero quizás en realidad podríamos haber triplicado, pero no nos podemos ya meter, oye, te quedas espantado, dices, ese es el mundo empresarial de China, pues ojo, Preguntaremos a quienes hayan tenido esas experiencias para que nos puedan ilustrar sobre cómo se abren esos nuevos mercados, como le preguntamos a Beatriz, que ha vivido en Estados Unidos y tuviste la ocasión de 3 meses, de compartir con los americanos esa pugna entre demócratas, republicanos, momentos previos a elecciones. Pues es que en Estados Unidos realmente hay mucha diferencia entre las ciudades que están así como más desarrolladas, miran más a Europa, y luego ya lo que es Norteamérica, pues más profunda, más agrícola, son más cerrados, son más de ahí, como, no sé cómo lo podemos comparar, a la gente que es más de isla, no sé, más rural. No hay una comparativa con lo que podemos tener en España. Es un país enorme, es un país que es muy diferente. San Francisco con Utah, por ejemplo. Por ejemplo, entonces, ¿dónde está saliendo votado Trump? ¿Dónde está ahí lo ves, ¿no? ¿Dónde está saliendo votada Clinton? ¿Dónde está saliendo Trump? Pues ya ves un poco, eso te da un poco el pie.
Luego también depende en qué ciudad hay mezclas, depende en qué ciudad hay más peligrosidad, porque hay mucho racismo, es una sociedad bastante peligrosa, llevan armas, entonces todo eso nosotros no podemos, yo no lo acabo de entender bien, o sea, bueno, en cualquier momento sale alguien de un metro y le dispara a alguien. Sí que os quería decir que yo ahí me llevé la sorpresa en los supermercados, la variedad de productos que tienen, o sea, en California es productora agrícola y tienen carne y tienen pescado y tienen vino y tienen lo que quieras, o sea, yo lo pienso y digo, ¿por qué se van a tomar molestia de comprarnos aquí? Con el costo que supone comprar un producto europeo, tal. Pues a lo mejor así en restaurantes que sean así más delicatessen y más tal, pero a nivel del americano normal, pues es que tienen de todo, es un país que tiene de todo, tienen todo tipo de climas, California, Murcia se parece mucho, o sea, sí, muy parecidos. Son muy parecidos, quiero decir, entonces realmente hay que pelearse el mercado, hay que pelear, pero yo creo que sí que tenemos opción a pelear. Cuando va de Los Ángeles a San Francisco, que hay 600 kilómetros aproximadamente, como, no sé, como Murcia y Barcelona, te das cuenta lo parecido que es con Murcia, son productores de cítricos, de almendras, pero a escalas bestiales, es decir, lo que aquí vemos, como te diré, en hectáreas, no sé, 1000 hectáreas por decir aquí algo, para ellos 1000 hectáreas es un granito, es decir, ahí estás viendo kilómetros y kilómetros y kilómetros de extensiones de producción de naranja, pero bestiales, que yo soy incapaz de cuantificar los kilómetros que hay. Bueno, por supuesto, y vinos también, ¿no? Pero productos muy similares a los nuestros porque el clima es muy similar, ¿no? Sí. Todavía nos acordamos algunos de Ángela Chan y ni eso, la serie. Sí, bueno. En California. No sé. Bueno, tú que tienes una edad. Sí, es lo que hay. Yo estuve en Nueva York y realmente, pues Nueva York es Nueva York, no es comparable a otras ciudades, Chicago por lo visto también, Boston, son muy evolucionadas y tal, pero si te vas a Utah, te vas a Iowa o te vas a... Pues tiene unos caballos estupendos. Pues yo me voy a ver a los caballos, pero decir que es gente un poquito más cerrada, entonces... No sé. Señores, estamos en los últimos minutos. Quisiera que nos centráramos y nos pusiéramos un poco más serios de nuevo, puesto que a continuación, después de la publicidad, vamos a contar en nuestros estudios con la presencia de la directora general de Mujer, Alicia Barquero, y quisiera aprovechar estos últimos minutos para recoger una pregunta de cada uno de ustedes. Vamos a hablar sobre violencia doméstica, que por desgracia sigue siendo una cuestión imperante hoy en día, uno de los grandes retos también que afronta ese nuevo gobierno y aquello en lo que se está trabajando ya. Y quería saber qué pregunta les trasladarían cada uno de ustedes a la señora Barquero. Pues a mí me gustaría saber qué tipo de prevención social se podría hacer, qué tipo de educación, de formación, porque me parece que eso tienen que vivirlo los niños en el colegio, ¿no? Estaba en Finlandia y realmente se promueve la igualdad del hombre y de la mujer. La mujer se siente tan segura y tan valorada como un hombre. Entonces, yo sería, por ahí va un poco, qué cultura se va a promover, qué cambio va a haber, y por ahí vamos a cambiar un poco. Francisco. Pues yo por un lado le trasladaría el deseo de que no existiese, ¿no? La violencia, llamémosle machista o de género, me da lo mismo. Pero sí que, bueno, pues preguntarle si a nivel de aquí de la región de Murcia, ella como directora general, tienen prevista la adopción de alguna medida especial concretamente, pues para, bueno, en este caso para la región nuestra, para la región de Murcia. Javier. Pues yo le trasladaría lo siguiente, que a ver si tienen previsto en los próximos presupuestos o los siguientes aumentar seguramente que el dinero destinado a la prevención de todo esto, porque estamos hablando que además en la Comunidad de Murcia estamos muy afectados por el problema de la violencia de género y los crímenes de género, ¿no? Ese terrorismo de género, porque es como si tuviésemos el mismo número de fallecidas que de personas que han sufrido atentados, que ojalá nunca ocurra, pues estaríamos echándonos las manos a la cabeza y parece como que es verdad que a todos nos aterra y nos parece que no puede ser posible, pero ¿cuál es, para hacer las cosas, al final especialmente los funcionarios te dicen, ¿tú quieres que se haga algo? Dime la dotación presupuestaria. Pues eso, a ver si está previsto el aumentar esa dotación presupuestaria para tomar medidas que favorezcan a la normalidad, ¿no? Manoli. Bueno, yo, como ha dicho mi compañera, ¿no? Yo estoy preocupada por los jóvenes, por la educación que se les está dando o por las que se les debería dar para prevenir precisamente brotes de violencia de género. Se está viendo que hay violencia de género en las aulas, en institutos, no, claro, en los colegios es una edad muy temprana, pero hay que empezar a trabajar en los colegios y luego a incidir
mucho más en los jóvenes, en los institutos, educación secundaria quizás, para precisamente erradicarlo. Entonces, ¿qué han pensado? Pues para precisamente meter esa coeducación en los colegios y esa educación en igualdad, que es muy importante para prevenir la violencia de género, porque cuando llega la violencia de género, pues muy difícilmente se puede hacer, lógicamente, pero ya es trabajar sobre el daño que se ha hecho. Entonces yo me gusta más trabajar sobre la prevención. Claro, y las medidas a corto plazo son importantes, es decir, las medidas que hoy pueda adoptar alguien en el gobierno son importantes, pero si adoptáramos la medida, como estábamos hablando y tú has apuntado muy bien, de un plan nacional de educación, podríamos luchar contra la violencia, contra el machismo, contra el bullying, contra tantas cosas. Pero no hace falta que nos pongamos todos de acuerdo. Señores, cuenten con ello. Les trasladaremos... Dotación presupuestaria. También. Si no es hablar por hablar. Bueno, y políticas efectivas, porque muchas veces hay dinero, pero no se utiliza bien. Claro. Bien, les trasladaremos todas esas preguntas. Muchísimas gracias por compartir con nosotros el primer encuentro de La Cuenta Atrás en la nueva temporada. Beatriz Peña, Francisco Álvarez, muchas gracias, Isabel. Javier Adán, Manoli Marín. Mucha suerte, Isabel. Un paso a publicidad y hablamos enseguida con la directora general de Mujer. Ya estamos aquí de nuevo en esta ocasión para centrar aún más nuestra atención sobre un tema que destaca, entre otros, de manera importante durante el mes de noviembre, como es la violencia de género. Para ello, y qué mejor compañía para iniciar esta nueva temporada de La Cuenta Atrás que la de la directora general de la Mujer, Alicia Barquero, que está con nosotros esta noche. Bienvenida, Alicia, y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Isabel, y por supuesto a GTM una vez más. Ya me siento como en mi segunda casa por los platos de este estudio, así que muy bien, muy agradecida, de verdad. Bueno, por enlazar un poco, y si me permites que me salga del tema que nos ocupa hoy, vamos a enlazar con la tertulia. Casi todo el tiempo hemos estado hablando de ese nuevo gobierno que desde el pasado jueves conocemos y en el que confiamos que podamos empezar a desarrollar proyectos, gestión del país y ese avance que ya viene impulsado por las cifras económicas. ¿Cuál es tu opinión sobre los nuevos ministros que nombró Mariano Rajoy? Mi opinión es buena, también de sorpresa, de que habían caras que no conocía en el ámbito no en el ámbito político, sino en el ámbito de llegar a llevar una cartera en algún ministerio, pero contenta porque hay la gran mayoría de ministros, la gran mayoría de ministras tienen vínculos con Murcia muy importantes, no solamente vínculos de amistad con nuestro presidente, con Pedro Antonio, con distintos consejeros del gobierno regional, pero la verdad es que me ha gustado bastante el equipo de gobierno que ha formado nuestro presidente Rajoy. O sea que tú sí tienes ilusión y confianza en que este próximo gobierno va a traernos satisfacciones y buenas noticias, ¿verdad? Yo sí, sobre todo también la ministra que más afecta a mi consejería, Consejera de Familia e Igualdad, a Dolors Montserrat, es una persona, tanto la madre también muy vinculada con políticas sociales, y la nueva ministra Montserrat también es una muy experta en el área de servicios sociales, y es lo que pedimos también de las comunidades autónomas, ¿no? Que las figuras, los cabezas a nivel nacional, en el ámbito nacional, sean personas no solamente prestigiosas por su carrera política, sino que también sean personas formadas y especialistas en la cartera que lleven ocupando. No solamente el caso de nuestra consejería, sino que el resto de ministerios también son personas formadas y dedicadas en pleno no solamente al ámbito político, sino también al ámbito profesional, inculcado y ligado con el ministerio que llevan. Bien, y si te parece ya nos centramos en lo que nos trae a hablar hoy, que es precisamente esa programación de actividades que pretende concienciar a toda la sociedad sobre la lacra de la violencia de género en nuestro país y más concretamente en este caso en nuestra región. Decíamos al principio del programa que el programa noviembre se viste en concreto de morado precisamente para pensar en esas personas que pueden estar sufriendo en estos momentos una situación de violencia a manos de su pareja. Vamos a empezar por definir, si te parece, Alicia, esto de la violencia de género, machista, doméstica, terrorismo. Sí, porque hay muchísimas definiciones y a veces yo creo que nos perdemos un poco y que el propio término pierde fuerza porque no hay un criterio común para todos a la hora de denominar lo que está ocurriendo. Sí, como bien dice, hay mucha gente que habla de violencia doméstica, violencia de género, violencia hacia la mujer, terrorismo machista. La palabra terrorismo machista sobre todo la utilizan porque hay más mujeres asesinadas
asesinadas en España víctimas de violencia de género que asesinados por ETA, víctimas del terrorismo de ETA. Por eso hay mucha gente que habla de ese término de terrorismo machista por ese dato, ¿no? Hay más mujeres asesinadas por manos de sus parejas o exparejas que víctimas asesinadas por ETA. La definición legal, la que nos da soporte a todos los recursos que la comunidad de autónomas ponemos en marcha para atender a las mujeres víctimas de esta lacra, la definición legal soportada por la Ley Orgánica 1/2004 es violencia de género. La violencia de género define que es toda la violencia que es ejercida sobre las mujeres de manos de sus parejas o exparejas. Hay gente que habla de violencia machista o la confunden también con la violencia doméstica, pero el término legal, el término que en las comunidades autónomas tenemos que utilizar para dar soporte a todos los recursos y todas las estrategias es violencia de género y no violencia machista. Sí que es verdad, la violencia que se ejerce sobre la mujer es una violencia machista, porque la ejercen los hombres sobre las mujeres, pero no cualquier hombre, tiene que ser pareja o expareja. Cuando hablamos de machismo estamos metiendo a todos los hombres en la misma bolsa, en la misma saca. Violencia de género especifica que es la violencia que ejercen hacia las mujeres, las parejas o exparejas de esas mujeres. Y al igual cuando hablamos de violencia doméstica, es toda aquella violencia que se lleva desde el núcleo familiar, es decir, hijos que agreden a la madre o hermanos que se pelean entre sí mismos o la tía con la sobrina, todo eso va a un juzgado de familia, todos los casos de violencia doméstica, y no pasan por los juzgados especializados de violencia de género, tal y como la Ley 1/2004 especifica que tienen que establecerse en todas las comunidades autónomas. Bueno, ¿y cómo estamos en la región en estos momentos? Bueno, imagino que será lo primero que se valore a la hora incluso de plantear la estrategia de elaboración de un programa de actividades con motivo de la conmemoración que tendrá lugar concretamente el próximo día 25. Así es, nosotros pensamos siempre a la hora de elaborar una programación, como bien has dicho, el objetivo principal es sensibilizar y que se visibilice la violencia de género en la región de Murcia, que no sea como un tema todavía tabú, que nos da muchas veces como vergüenza ocultarlo o que muchas veces no queremos hablarlo dentro de la aula o en determinadas asociaciones porque nos da vergüenza o porque nos da miedo que se afloren determinadas situaciones de violencia en los contextos en los que nos podamos mover, pero sobre todo es el mensaje principal cuando realizamos un programa de actividades, es involucrar e implicar a toda la sociedad, sobre todo a toda la sociedad murciana, la sociedad civil, de que no sea solamente responsabilidad única y exclusiva de las administraciones públicas que debemos de trabajar para luchar contra estas lacras, sino que necesitamos de las voluntades de todo el mundo. Necesitamos que el colectivo de las empresas, los colectivos sanitarios, colectivos educativos, por supuesto, el gran tejido asociativo que tiene la región de Murcia, vayamos sobre la misma línea y podamos trabajar conjuntamente para eliminar por fin en la región de Murcia esta violencia de género. ¿Y eso es posible cuando hasta hace poco tiempo casi que uno veía cómo se producía una pelea en la calle y miraba para otro lado? Últimamente, por los datos que vemos y por las acciones que vemos, recordar el último caso que tuvo en el municipio de Cieza, cuando un vecino de esa localidad actuó para poder, para no provocar un asesinato en su municipio, él tuvo que acudir acordar que tiró la puerta de la vecina para que pudiera sobrevivir de ese caso, porque la quería tirar su marido hacia el balcón. Pero poco a poco, como vamos entrando a más ámbitos diferentes, estamos haciendo conciencia de que la violencia de género es cosa de todos, es cosa de todas. Poco a poco se van denunciando más este tipo de situaciones. Muchas veces la gente habla, el dato que aparece publicado por el Observatorio del Poder Judicial, que Murcia es una de las comunidades autónomas donde más denuncias se transmiten en materia de violencia de género. Hay mucha gente que lo critica diciendo que Murcia es una región muy violenta. Yo, sin embargo, no lo veo así. Yo lo veo siempre en el lado positivo, con esas lupas violetas que nos ponemos a la hora de hablar temas de igualdad, de que cada vez más esa violencia silenciosa, esa violencia que no afloraba porque las mujeres tenían miedo, no sabían dónde acudir o les daba vergüenza, pues poco a poco va saliendo más a la luz y sobre todo cada vez vamos formando e informando más a los contextos que hay alrededor de este tipo de mujeres víctimas de violencia de género. Cada vez más estamos entrando más a los centros educativos, estamos formando cada vez más a los profesionales, no solamente a los profesionales del ámbito de mujer, sino distintos ámbitos como el de sanidad o del ámbito judicial para eso, para informar de los recursos, de cómo se acceden y, por supuesto, del gran mensaje que queremos trasladar es que las mujeres no están solas en la región de Murcia de cara a ponerle cara a la violencia de género. ¿Y qué dicen las cifras, Alicia? Ahora mismo, dentro de la red regional de recursos de atención a mujeres víctimas, sobre todo el mayor recurso son los centros de atención especializada, los CABI, como sabéis, en la región de Murcia hay 21 centros especializados en toda nuestra región. El número de mujeres atendidas ha bajado significativamente
con respecto al año 2015. Tenemos ya los datos acumulados desde enero a septiembre de este año y hay simplemente una diferencia de 300 mujeres. Puede ser muchas mujeres, menos mujeres, pero se da ese dato de que han disminuido las mujeres atendidas. Sin embargo, sí que se han incrementado el número de atenciones realizadas. En los CABI los componen psicólogas, trabajadoras sociales y asesoras jurídicas, de cara a dar una atención más integral y poder desarrollar un programa individualizado con cada una de nuestras mujeres, pero también fruto a esa subida horaria que hemos realizado, esa subida presupuestaria que hemos realizado dentro de la red CABI, pues las profesionales pueden atender durante más sesiones a nuestras mujeres de cara a poder darle más cobertura y, sobre todo, lo que más principal a nosotras, poder trabajar con ellas de cara a empoderarla más, trabajar más su autoestima y más su estado de ánimo y, sobre todo, de cara a cuando las mujeres vienen a estos centros todavía sin interponer esa denuncia a la hora de enfrentarse al juicio, poder trabajar con ellas muy mucho, por decirlo así, de cara a que se tenga que poner de frente de su agresor, de quien ha sido su pareja durante X tiempo, y poder trabajar con ella muy bien de cara a que ella no se acoja a su derecho de no declarar, y todo el proceso que hemos llevado con ella, esa valentía que ha tenido por fin de poder ir a una comisaría e interponer una denuncia con su pareja o su expareja, pues no se tire por los suelos. La formación era una de las cuestiones que precisamente más inquietaba a nuestras contertulias femeninas que nos han acompañado un poco antes de comenzar esta entrevista. Beatriz Peña y Manoli Marín nos comentaban precisamente y nos pedían que te trasladáramos la pregunta de cómo vamos a hacer para erradicar esta cuestión de los niños entre la gente joven, cómo se va o cómo se tiene previsto actuar en colegios, en institutos, porque sí es cierto que a nivel de calle preocupa bastante ese aparente, no sabemos si las cifras apoyan, ese repunte del machismo entre la juventud y entre los niños. Estamos aplicando distintos programas, tanto en centros de educación infantil y primaria como en centros de educación secundaria. Sobre todo hay uno muy importante que se llama el programa Atenea, que a la hora de prevenir el ciberacoso y el llamado sexting, el utilizar muy bien las nuevas tecnologías, porque hay muchas veces que tanto los niños como las niñas hablamos ya desde edades pequeñas, desde edades primarias, en los centros de infantil y primaria. El regalo estrella de las comuniones ya son los teléfonos móviles y las tablets, por supuesto con ese acceso a Internet, que no es malo, que cada vez hay que digitalizar más la sociedad y cada vez hay que introducir más a nuestros más pequeños en el mundo digital, pero ¿con qué precio? El mundo de Internet es totalmente gratuito y libre, pueden acceder a cantidad de imágenes y de vídeos que no sabemos qué tipo de conducta, qué tipo de comportamiento se están inculcando, qué tipo de enseñanzas se están ellos mismos inculcando, por decirlo también así, a través de ese visionado, y sobre todo lo más importante, qué tipo de imágenes están subiendo ellos a las redes sociales sin saber que cuando hacemos así, cuando le damos a aceptar a la tecla, eso está ahí por siempre y nunca nadie va a saber en qué manera se va a utilizar ni de qué forma se va a utilizar el tipo de contenido que se está trabajando. Y estamos trabajando en este programa Atenea, otro programa que se llama Programa Diana, que es para fomentar las carreras técnicas más entre el alumnado femenino. Sabemos por las cifras que se ven que son más las chicas las que acceden las que llegan a estudios superiores y a estudios universitarios, pero sigue siendo todavía ese rol de género en las carreras universitarias en las que se van a acceder más a carreras más de tipo de letras, más de tipo de relacionado con el ámbito social, y son más los chicos los que van a carreras de ingeniería y más carreras más técnicas. Pues también queremos realizar mediante ese programa ese acceso igualitario a la educación para que libremente decidan los niños y las niñas lo que quieren realizar. Nosotros también, a través de la hora de tutoría que todos los tutores y las tutoras tienen que realizar todos los años a través de los equipos de orientación de los centros educativos, mandamos propuestas de unidades didácticas para que aprovechen esa hora en la que el tutor, la tutora tiene que estar con todo su grupo clase y puedan trabajar unidades didácticas muy simples que ya se les han realizado para educar en igualdad y bajo los valores de la no violencia dentro del aula. Y sobre todo uno de los aspectos más importantes no solamente ofrecer este tipo de actividades al alumnado, sino también al profesorado. Uno de ellos son todos los cursos que realizamos a través del CPR. Hay un programa específico que también se puso en marcha el pasado mes de octubre que se llama Proyectos Plurales, para que los colegios y los institutos implanten planes de igualdad
igualdad o medidas de igualdad dentro de su programación general anual, dentro de su propio centro educativo, y sobre todo esa formación que se está realizando también desde el pasado 4 de octubre a todos los equipos directivos y equipos de orientación, tanto de los centros de educación infantil y primaria como de secundaria, a la hora de formarles en la guía de actuación para prevenir la violencia de género en el ámbito educativo. Ha sido una guía que la hemos trabajado durante más de un año para que no se quede ningún caso fuera, para que no se quede ninguna señal de alarma sin poder detectar dentro de un aula, dentro de un centro educativo, y no queríamos que esa guía se quedara simplemente en la estantería del despacho del director o directora o en la estantería del departamento de orientación del instituto, sino que queríamos que realmente fuese una guía útil y práctica y que realmente se llevase a la práctica. ¿Qué mejor manera? Utilizar los seminarios de centro, que son obligatorios para todos los centros educativos, para poder formar a ese equipo directivo y a ese equipo de orientación de cara a que realmente esa guía que se ha realizado se aplique dentro de cada uno de los supuestos que se establecen en la guía. En la guía también tuve la oportunidad con tu compañera Encarna también de presentarla aquí. Se establecían 4 supuestos diferentes para intervenir sobre todo a la comunidad educativa, no solamente con alumnado y profesorado. Se atiende a cuando una niña, una alumna es una posible víctima de violencia de género, también se actúa cuando el alumno es el agresor, no dejamos la otra parte de la historia sin atender, también hay que trabajar con los alumnos que maltratan, con los alumnos que presentan conductas violentas para intentar modificar esas conductas dentro del ámbito educativo. También se establece un supuesto para trabajar con el equipo docente y no docente, es decir, profesoras, personal de limpieza, las conserjes, cualquier persona que trabaje dentro del centro educativo, y por supuesto también con la familia, con el contexto familiar y más especialmente con las madres que puedan ser víctimas de violencia de género de cualquier alumno o de cualquier alumna que haya inscrito en un centro educativo. Es decir, últimamente desde la Consejería de Educación y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades hemos establecido además un grupo de trabajo conjunto para que todas las iniciativas que hagamos nosotras desde Mujer o todas las iniciativas que realicen desde Educación sea de una manera coordinada y conjunta y por supuesto con el fin último que es llegar realmente a las aulas de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. Un denso trabajo que entiendo que se ha venido consolidando a lo largo de los meses, porque también deduzco que en noviembre del año pasado prácticamente llegaste a la conmemoración de este día pues recién aterrizada, pero ahora ya sí te sentirás más autora de todas las políticas que se han puesto en marcha y se han desarrollado. ¿Qué podemos contar sobre la programación de actividades que se han preparado para que durante el mes de noviembre nadie olvide la importancia de erradicar la violencia de género? Pues sí. No, te quería decir con el resto del año, que a nadie se le olvide tampoco que la perspectiva es noviembre como un mes para hacer más visible aún lo que está ocurriendo, pero todo un año para trabajar en ello y tratar de entre todos corregir esas actitudes, ¿no? Sí, además lo que acabas de decir es lo que insistimos nosotros desde la Consejería, que todos los días nuestro calendario sean 25 de noviembre, es decir, que todos los días del año tenemos que trabajar para prevenir violencia de género y para atender a nuestras mujeres víctimas de violencia, no solamente a las mujeres, sino también a los menores que estén expuestos a este tipo de violencia. Como bien dices, noviembre es el mes en el que más se tienen que visibilizar y más tenemos que salir a la calle a lo largo de toda la región de Murcia para poder realizar actividades que lleguen a todo el público, actividades infantiles, actividades juveniles, actividades también dedicadas a los más mayores y a la población y a la sociedad en general. El viernes pasado fue la consejera la que presentó este programa de actividades. Hoy hemos empezado en el municipio de Yecla con la exposición de Cuídate. Fue un taller de fotografías que realizaron un grupo de chicas adolescentes del Cabo y del Mar Menor, donde ellas mismas trasladaban con fotografías aquellos hábitos no saludables de cara a aquellos hábitos que no nos cuidamos a nosotras mismas y que lleva una relación tóxica, y querían trasladar a través de esa fotografía al resto de chicas de no hacer esto que conlleva a una posible situación de violencia de género y por supuesto a una relación tóxica con la que pueda ser tu pareja. También tenemos actividades deportivas. Este sábado en Lorca tenemos una actividad de zumba. Queremos unir el deporte, sobre todo el deporte lúdico, para unir todas las fuerzas y todas las voces de esa tolerancia cero a la violencia de género. El domingo en Blanca también una marcha senderista y una carrera por montaña en la que también se va a visibilizar este lazo Malva para conmemorar el día 25 de noviembre. Actividades para los más pequeños a través de la Federación de Scout
en Santo Domingo. Tenemos también la presentación de distintos materiales que vamos a poner en marcha nuevos, una guía específica para mujeres y un mapa de recursos que se van a repartir por todos los centros de salud, centros de servicios sociales, y también la firma de un convenio junto con el CERMI Región de Murcia, en el que vamos a instalar un nuevo programa de atención individualizada a mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad. Y, por supuesto, el día cumbre, el 25 de noviembre, en el que por primera vez se van a entregar distinciones en materia de prevención y lucha contra la violencia de género en la región de Murcia. Sabéis que el 8 de marzo también está ese galardón, Premio 8 de marzo, en el que se reconoce a mujeres, entidades, empresas, asociaciones que trabajan por y para la igualdad entre mujeres y hombres, y en este caso también nuestro presidente Pedro Antonio Sánchez ha querido hacer también un guiño a aquellas personas, proyectos, entidades, ayuntamientos que destacan por llevar a cabo alguna iniciativa en concreto para prevenir y luchar contra la violencia de género. ¿Conoceremos a los premiados más adelante o se conoce ya quiénes son? No, el viernes se publicó la orden en la que regulan esas distinciones, donde ponen las modalidades para poder concursar, por decirlo así, las candidaturas que se pueden presentar y quién puede presentarlas, y tenemos previsto que el 21 de noviembre se reúna el jurado para deliberar quién van a ser los primeros distinguidos 25 de noviembre de 2016 en la región de Murcia. Así que a partir del 21 de noviembre conoceremos quiénes son esas personas o esos proyectos que han resultado distinguidos. Y mientras tanto, quien crea que reúne méritos para poderse presentar, que se informe sobre las bases. Sí, además ha sido una convocatoria muy abierta, porque hay 3 modalidades distintas, una que la candidatura la presentan en ámbito regional, o sea, los servicios de la comunidad autónoma para reconocer un servicio, una persona a nivel regional, otra candidatura, otra modalidad a nivel local, en la que son los ayuntamientos que pueden hacer propuestas a nivel local, y la última cabe todo el mundo, porque lo hemos querido abrir para que la sociedad en general, la sociedad civil, pueda presentar también cualquier tipo de candidatura. Estupendo. Recordar también que, por supuesto, en todas esas actividades que nos ha relatado puede participar todo el mundo, y que precisamente se trata de eso, ¿no? Sí. De que participando en ellas todos expresemos nuestro rechazo a la violencia de género. Y además lo hemos querido hacer fuera, que hemos querido hacer muchas actividades en la calle. Las actividades deportivas, las actividades infantiles son todas en distintas plazas de la región de Murcia. También hay muchos ayuntamientos que por su propia cuenta, también dentro de su propia programación de actividades, también han hecho muchas actividades en la calle, a la que por supuesto la Dirección General y la Consejería se suman y participamos en cada una de esas actividades, y sobre todo también la implicación que tenemos, como no puede ser de otra manera, con el colectivo asociativo de la región de Murcia, desde las asociaciones de amas de casa, de mujeres rurales, las propias mujeres empresarias también de la región de Murcia, siempre hacen una actividad específica, tipo mesa redonda, exposiciones, charlas, conferencias. Cualquier actividad es buena para que se oiga cada vez más ese mensaje de rechazo a la violencia de género, y como decimos, lo que queremos desde el Gobierno regional es sumar esfuerzos, sumar fuerzas y sumar voces para prevenir y luchar contra esta lacra. Pues algo me dice que tienes una agenda muy apretada ya de por sí, pero este mes de noviembre va a ser especialmente intensa. Estaremos ahí, trataremos de acompañarte en todo lo que podamos, de recoger el testimonio de todas esas personas que poco a poco y cada vez más en la calle condenan la violencia de género y han decidido que ya no van a mirar hacia otro lado, como comentabas tú, como fue el ejemplo de ese vecino de Cieza. Muchísimas gracias, Alicia, por estar con nosotros hoy. Ya sabes que tienes las puertas abiertas de la cuenta atrás para contar y para dar a conocer a todos las políticas de igualdad que desde la Dirección General de la Mujer desarrollas, y por supuesto gracias a todos ustedes. Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo, finalizamos este programa, La Cuenta Atrás, por supuesto pidiéndoles que, si así lo consideran, mañana de nuevo tengan este encuentro con nosotros y nos den la oportunidad de poner en marcha el cronómetro para una nueva cuenta atrás. Muy buenas noches y por favor sonrían, mañana seguro será un buen día.